Pacto de sangre, un cuento escrito por el poeta y periodista uruguayo Mario Benedetti. A esta altura, ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo, incluida mi propia hija. Cuando uno tiene, como yo, 84 años, ¿qué más puede pedir? No pido nada. Fui y sigo siendo orgulloso. Sin embargo, hace ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo. Los demás creen que no puedo hablar. Incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por la noche. Naturalmente que en voz muy baja, para que no me oigan. Hablo nada más que para asegurarme de que puedo. Total. ¿Para qué? Afortunadamente puedo ir al baño por mí mismo, sin ayuda. Esos 7 pasos que me separan del lavabo o del inodoro, aún puedo darlos. Ducharme no. Eso no podría hacerlo sin ayuda. Pero, para mi higiene general, viene una vez por semana, aunque me gustaría que fuese con más frecuencia, pero al parecer sale muy caro, el enfermero, y me baña en la cama. No lo hace mal, lo dejo hacer. ¿Qué más remedio? Es más cómodo y además tiene una técnica excelente. Cuando al final me pasa una toalla húmeda y fría por los testículos, siento que eso me hace bien, salvo en pleno invierno. Me hace bien, aunque claro, ya nadie puede resucitar al muerto. A veces, cuando voy al baño y miro en el espejo mis vergüenzas, y nunca mejor aplicado el término, mis vergüenzas, unas barbas de chivo, esos son. Pero confieso que la toalla fría del enfermero hace que me sienta mejor. Es lo más parecido al baño vital que me recomendó una turista hace unos 60 años. Era él, no yo, un viejo flaco y totalmente canoso, con una mirada pálida pero sabionda y una voz neutra y sin embargo afable. Me hizo sentar frente a él, me dio un vistazo que no duró más de 1 minuto y de inmediato empezó a escribir a máquina. Una vieja Remington que parecía un tranvía. Era mi ficha de nuevo paciente. A medida que escribía, iba diciendo el texto en voz alta, probablemente para comprobar si yo pretendía refutarlo. Era increíble. Todo lo que ibas diciendo era rigurosamente cierto. 2 veces sarampión, una vez rubiola y otra escarlatina, difteria, tifus. De niño hizo mucha gimnasia. Menos mal, porque si no hoy tendría problemas respiratorios, varias prematuras, hernia inguinal, buena dentadura, etc. Hasta ese día no me había dado cuenta de que era poseedor de tantas taras juntas. Pero gracias a aquel tipo y sus consejos, de a poco fui mejorando. Lo malo vino después, con años y más años. No hay naturista ni matasanos que te los quite. Ahora que debo quedarme todo el tiempo quieto y callado, quieto por obligación, callado por vocación. Mi diversión es recorrer mi vida y buscar y rebuscar algún detalle que creía olvidado y sin embargo estaba oculto en algún recoveco de la memoria. Con mis ojos casi siempre llorosos, no de llanto, sino de vejez, veo y recorro las palmas de mis manos. Ya no conservan el recuerdo táctil de las mujeres que acaricié, pero en la mente sí las tengo. Puedo recorrer sus cuerpos como quien pasa una película y detener la cámara a mi gusto para fijarme en un cuello. ¿Será el de Ana, que siempre me conmovió? En unos pechos. ¿Serán los de Luisa, que durante 1 año entero me hicieron creer en Dios? En una cintura. ¿Será la de Carmen, que reclamaba mis brazos, que entonces eran fuertes?
en cierto pubis de musgo rubio, al que yo llamaba mi rebocino de oro. ¿Será el de Ima? Que aparecía tanto en mis sueños, matorral de lujuria, como en mis pesadillas, suerte de Moloch que me tragaba para siempre. Es curioso, a menudo me acuerdo de partículas de cuerpo y no de los rostros o de los nombres. Sin embargo, otras veces recuerdo un nombre y no tengo idea de a qué cuerpo correspondía. ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Seguirán vivas? ¿Las llamarán abuelas? ¿Solo abuelas? ¿Y no habrá nadie que las llame por sus nombres? La vejez nos sumerge en una suerte de anonimato. En España dicen, o decían, los diarios, murió un anciano de 60 años. Los cretinos. ¿Qué categoría reservan entonces para nosotros? ¿Octogenarios pecadores? ¿Escombros? ¿Ruinas? ¿Esperpentos? Cuando yo tenía 60 era cualquier cosa menos un anciano. En la playa jugaba a la pelota con los amigos de mis hijos y les ganaba cómodamente. En la cama, si la interlocutora cumplía dignamente su parte en el diálogo corporal, yo cumplía cabalmente con la mía. En el trabajo no diré que era el primero, pero sí que integraba el pelotón. Supe divertirme, eso sí, sin agraviar a Teresa. He ahí un nombre que recuerdo junto a su cuerpo. Claro que es el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos en el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerlo. Puede ser que se imaginara que yo tenía mis cosas por ahí, pero jamás me hizo una escena de celos. Esas porquerías que corroen la convivencia. Como contrapartida, cuide siempre de no agraviarla, de no avergonzarla, de no dejarla en ridículo. Primera obligación de un buen marido, porque eso sí es algo que no se perdona. La quise bien, claro que con un amor distinto. Era de alguna manera mi complemento, y también el colchón de mis broncas. Suficiente. Le hice 3 varones y una hembra. Suficiente. El ataque de asma que se la llevó fue el prólogo de mi infarto. 68 años tenía y yo 70. O sea que hace 14 años. No son tantos. Ahí empezó mi marea baja. Y sigue. ¿Con quién voy a hablar? Me consta que para mi hija y para mi yerno soy un peso muerto. No diré que no me quieren, pero tal vez sea de la manera como se puede querer un mueble de anticuario, o un reloj de cuco, o en estos tiempos, un horno de misar. No digo que eso sea injusto, solo quiero que me dejen pensar. Viene mi hija por la mañana temprano y no me dice ¿qué tal papá?, sino ¿qué tal abuelo? Como si no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno al mediodía y dice ¿qué tal abuelo? En él no es una errata, sino una muestra de afecto, que aprecio como corresponde, ya que él procede de otro espermatozoide, italiano tal vez, puesto que se llama Aldo Cagnoli. ¡Qué bien! Me acordé del nombre completo. A una y a otra le respondo siempre con una sonrisa, un cabeceo conformista y una mirada, lacrimosa como de costumbre, pero inteligente. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo, de modo que no es vanidad, no presunción ni coquetería senil, algo que hoy se lleva mucho. Digo inteligente sencillamente porque es así. También tengo la impresión de que ellos agradecen al Señor de que yo no pueda hablar. Eso creo. Imagino que se imaginan cuánta cháchara de viejo nos estamos ahorrando. Y sin embargo, bien que se lo pierden, porque sé que podría narrarles cosas interesantes, recuerdos que son historia. ¿Qué saben ellos de las guerras mundiales, de los primeros forts?
de los Olímpicos de Colombes, de la muerte de Beryl y Ordóñez, de la despedida a Rodó cuando se fue a Italia, de los festejos cuando el centenario. Como esto lo converso solo conmigo, no tengo por qué respetar el orden cronológico. Menos mal. ¿Qué saben, Solo una noticia, o una nota al pie de página, o una mención en la perógrata de un político, nada más. Pero el ambiente de la gente en las calles, la tristeza o el regocijo en los rostros, el sol o la lluvia sobre las multitudes, el techo de paraguas en la plaza Cagancha cuando Uruguay le ganó 3-2 a Italia en las semifinales de Ámsterdam, y el relato del partido no venía como ahora por satélite sino por telegramas. Carga uruguaya, Italia cede córner, los italianos presionan sobre la valla defendida por Masali, Escarón tira desviado, etc. Nada saben y se lo pierden. Cuando mi hija viene y me dice, ¿qué tal, abuelo?, yo debería decirle, ¿te acordás de cuando venías a llorar en mis rodillas porque el hijo del vecino te había dicho, che negrita? Y vos creías que era un insulto, ya que te sabías blanca. Y yo te explicaba que el hijo del vecino te decía eso porque tenías el pelo oscuro, pero que además de haber sido negrita, eso no te habría significado nada vergonzoso, porque los negros, salvo en su piel, son iguales a nosotros y pueden ser tan buenos o tan malos como los blanquísimos. Y vos dejabas de llorar en mis rodillas. Los pantalones quedaban mojados, pero yo te decía, no te preocupes, hijita, las lágrimas no manchan. Y salías de nuevo a jugar con los otros niños, y al hijo del vecino lo sumías en un desconcierto vitalicio cuando le decías con todo el desprecio de tus 7 años, che blanquito. Podría recordarte eso, pero ¿para qué? Tal vez dirías, ay abuelo, ¿con qué pavadas me venías ahora? A lo mejor no lo decías, pero no quiero arriesgarme a ese bochorno. No son pavadas, Teresita. Te llamas como tu madre. Se ve que la imaginación no nos sobraba. Yo te enseñé algunas cosas, y tu madre también. Pero ¿por qué cuando hablas de ella decías, entonces vivía mamá, y a mí en cambio me preguntas, ¿qué tal, abuelo? A lo mejor, si me hubiera muerto antes que ella, hoy dirías, cuando vivía papá. La cosa es que para bien o para mal, papá vive. No habla pero piensa, no habla pero siente. El único que con todo derecho me dice abuelo es, por supuesto, mi nieto, que se llama Octavio, como yo. Al parecer tampoco mi hija y mi yerno les sobra imaginación. Ahí está la clave. Cuando le digo Octavio, le digo porque mi nieto es el único ser humano con el que hablo, además de conmigo mismo. Esto empezó hace un año, cuando Octavio tenía 7. Una vez yo estaba con los ojos cerrados y creyéndome solo, dije en voz no muy alta, pero audible, carajo, me duele el riñón, pero no estaba solo. Sin que yo lo advirtiera, había entrado mi nieto. Pero abuelo, estás hablando, dijo con un asombro alegre que me conmovió. Le pregunté si había alguien en la casa y como dijo que no haya nadie, le propuse un convenio. Por un lado, él mantendría el secreto de que yo podía hablar y por otro, yo le contaría cuentos que nadie sabía. Está bien, dijo, pero tenemos que sellarlo con sangre. Salió y volvió casi enseguida con una hoja de afeitar, un frasco de alcohol y un paquete de algodón. Se las arregla muy bien y además conoce esos trámites desde que le dieron toda una serie de inyecciones con una vacuna contra la alergia. Con toda tranquilidad me hizo un tajito minúsculo y él se hizo otro, ambos en las muñecas, suficientes como para que salieran unas gotas de sangre.
Luego juntamos nuestras heridas mínimas y nos abrazamos. Octavio humedeció el algodón con un poco de alcohol. Lo apoyó en ambas señales secretas hasta que no salió más sangre y salió corriendo a dejar su instrumental en el botiquín. Desde entonces, y siempre que quedamos solos en casa, algo que ocurre con frecuencia, él viene a que en cumplimiento del pacto le cuente cuentos desconocidos e inéditos. Cuando salen mi hija y mi yerno, le dicen a ver si cuidas al abuelo y él responde que sí, con un gestito de fastidio para disimular, pero enseguida me hace un guiño cómplice. Y no bien se escucha el portazo que garantiza nuestra intimidad, trae una silla, la coloca junto a mi mecedora o a mi cama y se queda a la espera de mis cuentos, que, como exigencia irrenunciable de nuestro pacto de sangre, deben ser totalmente nuevos. Y ahí viene el problema, porque buena parte del día me la paso con los ojos cerrados, como si durmiera, pero en realidad pergeñando el próximo cuento y cuidando hasta el más mínimo detalle, ya que si en un cuento anterior el zorro se había lastimado una pata en una trampa y ahora anda corriendo en busca de gallinas, Octavio de inmediato me hace notar que aún no tuvo tiempo de curarse y entonces debo improvisar una fe de ratas oral y donde dije corre, debe decir renquea. Y si el viejo brujo de la montaña se había quedado calvo por el esfuerzo de azotar diariamente a los gnomos del bosque y en un cuento posterior se peinaba mirándose a la laguna, Octavio enseguida observa. ¿Pero cómo? ¿No era calvo? Y ahí puede salir un poco del atolladero, ya que el brujo, por el mero hecho de ser brujo, puede mediante un ensalmo recuperar el pelo. Y el nieto pregunta, si se da el caso de que él quede pelado, ¿también podría recuperar el pelo? Vos no, lo desengaño, porque no sos ni serás brujo. Y él dice, qué lástima. Y tiene un poco de razón, porque si yo hubiera sido brujo, también habría hecho crecer el pelo, que perdí sin remedio antes de los 50. No soy yo el único que narra. También él me cuenta lo que ocurre en el colegio, en la calle, en la televisión, en el estadio. Es hincha de Danubio y se asombra de que yo sea de Wanderers. Trato de hacer proselitismo, pero evidentemente no hay nadie capaz de convertirlo en transfuga. Entonces le cuento viejos partidos o jugadas célebres, como cuando Piendiveni le hizo el célebre gol al divino Zamora, o cuando el manco Castro usaba con alevosía su muñón en el área penal, o cuando el flaco García mantuvo invicta su valla. Claro que los backs eran nada menos que Nazi y Domingos de Guía. Durante una rueda y media, o cuando Guisa hizo el gol de la victoria en Maracaná. O cuando. Y él me escucha como un oráculo. Y yo pienso, qué suerte, todavía puedo hablar para crear este asombro suyo y este placer mío. La verdad es que no recuerdo cómo eran mis hijos cuando tenían la edad que hoy tiene Octavio. El mayor murió. ¿Cuánto hace que murió Simón? Fue después de lo de Teresa. Al fin y al cabo, ¿qué importa la fecha? Murió y se acabó. No tuvo hijos, creo. ¿O los habré olvidado? Nunca estoy seguro de mis lagunas, que a veces son océanos. El segundo, Braulio. Sí los tuvo, pero todos están en Denver. ¿Qué habrá ido a hacer allí? La verdad es que no recuerdo. A veces manda fotos tomadas con su encantadora Polaroid o alguna postal con un abrazo para el viejo. Soy yo. Él no me dice abuelo, me dice viejo. Me cago en la diferencia. Reconozco que una vez me mandó una radio a transistores. Todavía la tengo y a veces la oigo, pero a menudo se queda sin pilas y tendré que pedirlas, pero no pido nada. Nunca pido nada. Reconozco que soy un orgulloso de mierda, pero a esta altura no voy a reeducarme. ¿No es cierto? Total.
el que me jodo soy yo. Pero si la radio tuviera simples pilas, podría escuchar alguno que otro partido. No muchos, porque los locutores en general me cansan con su entusiasmo fingido y sus fallas de sintaxis. También podría escuchar el Sodre cuando pasan música clásica, que es la única que digiero. La alegría que tuve aquella tarde en que pude escuchar el séptimo. Lo tenía en disco, hace tiempo. Vaya a saber dónde está. Quizá lo de las pilas podría solucionarse, sin mengua de mi podrido orgullo, diciéndoselo a mi nieto, para que éste, en cumplimiento de nuestro pacto de sangre y guardando siempre nuestro secreto, le dijera a mi hija: mira la radio del abuelo, está sin pilas, y entonces lo mandaran a la ferretería de la esquina para que me las trajera. Con eso alcanza. Yo se las sé colocar, aunque a veces las pongo al revés y la radio no funciona. En alguna ocasión me ha llevado un buen cuarto de hora hallar la posición adecuada para las 4 de 1,5 voltios, pero igual me sirve para entretenerme un poco. ¿Qué más puedo hacer? ¿Leer? Ya no puedo. ¿Televisión? Tampoco. Pero escuchar la radio o cambiarle las pilas sí. Mi tercer hijo se llama Diego y está en Europa. Enseña en Zurich, me parece. Sabe alemán y todo. Tiene 2 hijas que también saben alemán, pero en cambio no saben español. Qué cagada, ¿verdad? Diego es menos escribidor que Braulio, y eso que su especialidad es la literatura, pero, naturalmente, la literatura suiza. Para las navidades manda también su tarjeta, en la que las niñas ponen sus saludos, pero en alemán. Yo no sé alemán. Apenas sé un poco de inglés para defenderme en correspondencia comercial, de la que yo mismo me encargaba cuando era gerente de la Mercantil del Sur. Importaciones y exportaciones. Digamos, frasecitas como I know a receipt that you can letter o very truly yours. Lo suficiente para que los de allá puedan contestar Dear Sir o Gentlemen. También ese hijo menor a veces me manda algún regalito. Verbigracia o un llavero suizo de 18 quilates. En esa ocasión sonreí, como diciendo qué lindo, pero en realidad pensando qué boludo, ¿para qué quiero yo un llavero de 18 quilates si estoy aquí semipostrado? De modo que mis contactos en el mundo se reducen a mi hija, cuando entra y me dice ¿qué tal, abuelo? A mi yerno, de vez en cuando al médico, al enfermero cuando viene a lavar mis pelotas, ya jubiladas, y también al resto del cuerpo del delito. Bueno, y sobre todo, está mi nieto. Creo que es lo único que me mantiene vivo. Es decir, me mantenía, porque ayer por la mañana vino y me besó. Y me dijo, abuelo, me voy por 15 días a Denver con el tío Braulio, ya que saqué buenas notas y me gané estas vacaciones. Yo no podía hablar, y no sé si hubiera podido porque tenía un nudo en la garganta, ya que también estaban en la habitación mi hija y mi yerno, y ni yo, ni mi nieto, íbamos a violar nuestro pacto de sangre, así que le devolví el beso. Le apreté la mano. Puse un instante mi muñeca junto a la suya como testimonio de lo que ambos sabíamos y sé que le entendió perfectamente cuánto lo iba a extrañar, ya que no iba a tener a quien contarle nuestros cuentos inéditos. Y se fueron. Pero 3 o 4 horas más tarde volvió a entrar Aldo y me dijo, mire abuelo, que Octavio no se fue por 15 días, sino por 1 año y tal vez más. Queremos que se eduque en los Estados Unidos. Así aprende desde niño el idioma y tendrá una formación que va a servirle de mucho. Él no se lo dijo porque tampoco lo sabía. No queríamos que empezara a llorar, porque él lo quiere mucho, abuelo. Siempre me lo dice. Y yo sé que usted también lo quiere, ¿no es así? Se lo vamos a decir por carta, aunque mi cuñado lo va a ir preparando. Ah, y otra cosa. Cuando ya se había despedido de nosotros, volvió atrás y me dijo, dale un beso al abuelo y que sepa que estoy cumpliendo nuestro pacto.
y salió corriendo. ¿Qué pacto es ese, abuelo? Cerré los ojos por pudor, aunque como siempre lagrimeo, nadie sabe cuándo son lágrimas de verdad. E hice un gesto con la mano como diciendo, cosas de niños. Él se quedó tranquilo y me abandonó. Me dejó a solas con mi abandono, porque ahora sí que no tengo a nadie, y tampoco a nadie con quien hablar. Me tomó de sorpresa todo esto. Quise hacer lo mejor, porque ahora sí tengo ganas de morir, como corresponde. A un despojo de 84 años, a mi edad, no es bueno tener ganas de vivir, porque la muerte viene de todos modos y a uno lo toma por sorpresa. A mí no. Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo ese mundo que tengo en mi cabeza y los 10 o 12 cuentos que ya tenía preparados para Octavio, mi nieto. No voy a suicidarme. ¿Con qué? Pero no hay nada más seguro que quiera morir. Eso siempre lo supe. Uno muere cuando realmente quiere morir. Será mañana o pasado, no mucho más. Nadie lo sabrá, ni el médico. ¿Acaso se dio cuenta alguna vez de que yo puedo hablar? Ni el enfermero, ni Teresita, ni Aldo. Solo se darán cuenta cuando falten 5 minutos. Y a lo mejor Teresita dice para entonces, papá. Pero ya será tarde. Yo en un cambio no diré nada, no diré chao. Apenas adiosito con la última mirada. No diré ni chao, para que alguna vez se entere Octavio, mi nieto, que ni siquiera en ese instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre y miré con mis cuentos a otra parte o a ninguna. Y así termina este gran cuento que la verdad ayuda mucho para reflexionar y saber apreciar mucho más a nuestros adultos mayores. Gracias por quedarse.